Muy bien, continuando ahora con los tipos de reactores nucleares, ¿sí? Vamos a hacer referencia a que existen dos tipos de reactores, ¿sí?, nucleares. Tenemos los reactores que se encuentran ubicados en las centrales de potencia, ¿sí?, que son los reactores que se utilizan para producir energía eléctrica, y tenemos los reactores de investigación. Estos reactores de investigación aprovechan los neutrones generados en la fisión para producir radioisótopos, para realizar experimentaciones, ensayos científicos y para docencia también. Para docencia está haciendo referencia a que se enseña, ¿no es cierto? Son como reactores de aprendizaje también. Obviamente que siempre esto está controlado, ¿sí? Muy bien, pasamos ahora a lo que son las aplicaciones nucleoeléctricas, ¿sí? Una de las aplicaciones más importantes es la generación de nucleoelectricidad a través de la fisión nuclear, en la que los combustibles se introducen dentro de un reactor de potencia. Allí es donde se produce la fisión, ¿sí?, que es la división de los núcleos de uranio, que libera grandes cantidades de energía, generando lo que denomina reacción en cadena. Esto lo estuvimos hablando al principio. Donde se desprenden neutrones, algunos de ellos son frenados o moderados por el agua pesada y las barras de control del reactor. Lo que hace el agua pesada y las barras de control del reactor es tratar de frenar un poco las reacciones en cadena. Ustedes pónganse a pensar de que si estas reacciones en cadena uno no la controla, ¿sí?, a través de estas barras de control o de agua pesada, lo que se produce es una catástrofe nuclear, ¿sí? Por eso es importante este paso, ¿tá?, de lo que es el control del agua pesada, del control de las reacciones en cadenas con agua pesada y las barras de control. El calor producido calienta agua, ¿sí? El calor que se produce, un poco lo que expliqué al principio, el calor que se produce por esa liberación de energía, ¿sí?, por las reacciones en cadena, calienta el agua. Esta agua lo que hace es pasar el estado vapor, ¿sí?, y este vapor lo que hace es mover una turbina, que esa turbina es la que genera energía eléctrica. Estamos, acá tenemos un gráfico, ¿sí?, donde tenemos las barras de control con el reactor nuclear en esta parte. Tenemos la línea de vapor, ¿sí?, tenemos la turbina, está juntamente con el condensador, condensa el agua y entra nuevamente al ciclo. ¿Qué utiliza para condensar? El enfriamiento del agua del río, ¿sí? Por eso generalmente las centrales nucleares están siempre ubicadas al lado de algún espejo de agua, que puede ser un río, un lago, una laguna, etc. Vamos a hablar un poco ahora de las centrales nucleares de potencia, haciendo referencia ahora a lo que es la parte de energía, ¿sí? Recuerden de que en cuanto al combustible, al concepto de combustible, estuvimos viendo el video sobre combustible nuclear, ¿sí?, al ciclo de combustible nuclear, y ahora vamos a hacer un poco, adentrarnos un poco en lo que es la parte de energía, ¿sí?, y las centrales nucleares de potencia. ¿Cómo funcionan las centrales nucleares de potencia? Como vimos anteriormente, bueno, la reacción nuclear hace que aumente la temperatura al interior del reactor, ¿sí? Las centrales de potencia aprovechan este calor para calentar agua que se encuentra en un circuito secundario. Cuando esta agua se calienta, genera vapor que mueve las aspas de una turbina, ¿sí?, que forma parte de la instalación. Las turbinas, a su vez, están conectadas a generadores eléctricos que transforman el movimiento en energía nuclear. Dicho esto, vamos a ver ahora un video, ¿sí?, también de la Comisión Nacional de Energía Atómica, sobre cómo funcionan los reactores nucleares. Nos va a ampliar un poco el panorama. Las centrales nucleares de potencia son, podríamos decir, como grandes calderas donde se calienta agua para transformarla en vapor, para que ese vapor mueva turbinas, a su vez un dínamo, y se genere la electricidad. La diferencia es en cómo calentamos el agua. Ahí aparece el uranio. El uranio, como vimos, está formado en esta pastilla que ya en su producción se sinteriza, y eso es una de las medidas de seguridad. Yo puedo sostener esta pastilla de uranio en mi mano sin ningún problema. Esa pastilla es introducida en vainas que a su vez conforman los elementos combustibles, y esto es la forma en que el uranio ingresa a la central nuclear.
En una central nuclear de potencia lo que se aprovecha es el calor producido por las fisiones, por la separación del núcleo de uranio en dos partes. En los reactores de investigación lo que se aprovecha de la fisión del uranio no es el calor, sino sus productos, que son la radiación, que son los neutrones emitidos en esa fisión de uranio. Por eso son muy distintos los usos de los dos grandes tipos de reactores nucleares. Los de potencia generan grandes cantidades de calor transformadas en vapor, que se transforma en movimiento de turbinas, que se transforma en movimiento de un gran dínamo y ese dínamo en energía eléctrica. El calor en un reactor de investigación no se lo utiliza para nada. Es más, se lo descarta a través de sucesivos métodos con una seguridad muy intensa a la atmósfera. Esos reactores de investigación se utilizan como productores, como fábricas de neutrones, para un montón de aplicaciones. Neutrografía, fotografía con neutrones, análisis por activación neutrónica, que es como controlar el medio ambiente con la herramienta del reactor, directamente para aplicaciones de medicina nuclear, es decir, los neutrones producidos en el reactor inciden directamente en el paciente que está siendo tratado por algún tumor muy complejo. También es utilizado el reactor de investigación para investigar sobre materiales nuevos, sobre nuevos fármacos, y también una de sus grandes utilidades en la actualidad es la producción de radioisótopos, que son materiales radioactivos a propósito, utilizados en la medicina nuclear. Nuestro país construye los reactores nucleares que producen los radioisótopos utilizados en toda la medicina nuclear de nuestro país, y además somos exportadores de reactores nucleares y de radioisótopos. Muy bien, y ya terminando, lo que vamos a ver un poco es cómo funcionan dos de las principales centrales nucleares que tenemos en el país, ¿sí? Centrales de potencia, que es Atucha 1, ¿sí? Y Embalse Córdoba. Atucha 1 es la central nuclear, ¿sí? Que aporta energía. Desde 1974 está funcionando esta central nuclear. Es la primera central nuclear de Latinoamérica. Esto es muy importante. Está situada a 100 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la localidad de Lima, ¿sí? Partido de Zárate. Actualmente cuenta con una potencia eléctrica bruta de 362 megavatios y emplea un combustible, como combustible una mezcla de uranio natural del 0,72% y uranio levemente enriquecido al 0,85%. Nuestro país hoy por hoy no está enriqueciendo uranio, ¿sí? A este tipo de combustible se lo importa, pero no quiere decir de que Argentina no tenga la capacidad para enriquecer uranio. Hay unas cuestiones de decisiones políticas hoy por hoy, a la fecha, ¿sí? Estamos en el 2020, hay algunas cuestiones a lo mejor políticas o vaya a saber de qué tipo, que en el país no se está enriqueciendo uranio, sino de que se está importando. La central es refrigerada y moderada con agua pesada, ¿sí? Y pertenece al tipo de reactores PHWR, reactor presurizado de agua pesada. Un poco lo que estábamos hablando anteriormente, el agua pesada como un moderador, ¿tá? Que es el deuterio. El núcleo del reactor está compuesto por 252 posiciones con canales refrigerantes. Dentro de cada uno de ellos se alojan los elementos combustibles. Acuérdense del video que estuvimos viendo anteriormente sobre el ciclo de combustible, cómo estaban conformados, ¿sí? Los bloques, en forma de pastillas de dióxido de uranio. ¿Estamos? La central nuclear Atucha 1 ha permitido un importante ahorro de recursos naturales con menor impacto ambiental, ya que no emite gases que contribuyen al calentamiento global. ¿Sí? Esto es muy importante. Pasamos al embalse, ¿sí? La central nuclear que está en Córdoba. En orden cronológico, es la segunda en construirse en nuestro país. En 1984 se encuentra situada en la costa sur del embalse del río Tercero, provincia de Córdoba, ¿sí? La central se encuentra a 110 kilómetros del sudeste de la ciudad de Córdoba y a 700 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.
Esta central es del tipo CANDU, ¿sí? Canadian Uranium Deuterium. Pertenece al tipo de centrales de tubos de presión que utiliza como combustible el uranio natural y como refrigerante y moderador el agua pesada. ¿Estamos? En promedio, considerando valores actuales de consumo per cápita, la central suministra la energía suficiente para cumplir con los requerimientos de 3 a 4 millones de personas. La energía generada llega al norte argentino, Cuyo, Centro, Gran Buenos Aires y el litoral. Y fíjense qué importante que es la cantidad de energía que proveen estas centrales nucleares y cómo tratan de y cómo se encuentran interconectadas también a lo que es el servicio de energía eléctrica a nivel nacional, la red nacional. Luego de completar el proyecto de extensión de vida, la central alcanzó con éxito la puesta a crítico de su reactor el 4 de enero de 2019, iniciando el segundo ciclo operativo con un ciclo de 30 años con una potencia de 683 megavatios. ¿Está? Todas las centrales nucleares tienen un ciclo de vida, ¿sí? No es que se pone el combustible nuclear y funciona hasta por la eternidad, ¿no? No es así. Tienen un ciclo de vida. Una vez de que esa central nuclear cumple ese ciclo de vida que se denomina ciclo operativo, se produce todo lo que es tareas de mantenimiento, ¿sí? Y de reposiciones de nuevos materiales para comenzar un nuevo ciclo de puesta en marcha. Obviamente de que se deben evaluar las condiciones de los materiales, la resistencia que tienen, ¿sí? No es algo muy sencillo. No es algo muy sencillo a lo que voy, de poner en marcha y decir, bueno, recambio el combustible y vuelvo a funcionar de vuelta. No, debe haber toda una serie de medidas preventivas, ¿sí? Y de control para evitar de que se produzca algún siniestro, ¿sí? Nuclear. Bueno, muy bien, chicos. Eso sería lo que teníamos programado para la clase de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les sea de utilidad. Y bueno, voy a estar dejando la actividad juntamente con el marco teórico. Nos estamos viendo la próxima clase. Cuídense. Hasta luego.